Héctor Castro, que es infectólogo. Buenas tardes, doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a la audiencia. ¿Cómo están? No sé si me escuchan bien. Muy bien, acá con Daisy Jiménez, con Renato Talavera y te saluda Diego Martínez. Muchísimas gracias por atendernos, doctor. Doctor, se llega quizás un tiempo todavía no solo de reflexión, sino también de mucho cuidado en relación a lo que es el coronavirus. En esta temporada en la que la gente se va quedando en casa, doctor, para recordar esas medidas de prevención contigo, por favor, doctor. Para recordar, porque hoy vemos algunos con tapabocas, por ejemplo, otros que no, otros que más con agua y jabón de coco, otros que con el alcohol en gel. Bueno, con mucho gusto. Las recomendaciones son siempre muy importantes y aunque parezcan trilladas o reiteradas, uno tiene que incorporarlos como hábitos. Y el principal de todos en la casa es el buen lavado de manos, la higiene de manos. La higiene de manos es importante en el sentido de que con las manos nosotros vehiculizamos los virus y llevamos a las zonas más complicadas en el sentido del contagio. El virus ingresa por la mucosa nasal, por la mucosa oral y por la conjuntiva. O sea, por la conjuntiva me refiero a la conjuntiva de los ojos. Si nosotros tocamos cualquier objeto contaminado o nos cubrimos al toser, entonces inmediatamente esa secreción podemos llevar alguna de estas mucosas o compartir esas secreciones con otros miembros de la familia, y si la higiene de manos no es adecuada, obviamente este contagio se perpetúa. En lugares donde no se puede garantizar el distanciamiento social, en esos lugares, obviamente, en este momento se recomienda el uso de tapabocas. ¿Cuál es el sentido del uso de tapabocas? El sentido es que nosotros, al no poder garantizar el 1,5 metros a 2 metros de distancia con otra persona, llámese supermercados o algún otro lugar donde necesitaríamos ir al menos por algunos minutos, en ese momento se recomienda el uso de tapabocas. Esto es importante recordar porque uno sabe que al toser, al hablar o al estornudar, ya puede eliminar partículas que contiene el virus y que obviamente eso puede contagiar a otra persona. O viceversa, uno al tener la mascarilla quirúrgica está protegido de recibir esas gotitas en la parte más importante de entrada de estos virus, que justamente por eso son respiratorios, el ingreso a través de la mucosa nasal, la mucosa oral o también a través de los ojos. Doctor Héctor, en lo que respecta a nosotras personas que estamos trabajando y después nos dirigimos nuevamente hasta nuestro domicilio para cumplir la cuarentena, esas reglas también de llegar a casa, ¿qué tenemos que hacer precisamente? Y más cuando tenemos familia que nos están esperando. Muy bien, es muy importante ese dato. Y fíjense que, bueno, nosotros vivimos a diario este temor de llegar a nuestras casas y ser responsables del ingreso del virus a nuestras familias. Los profesionales de blanco, los profesionales de la comunicación como ustedes, todas aquellas personas que están brindando un servicio público muy necesario en esta cuarentena, estas personas obviamente tienen que tomar todos los recaudos antes de ingresar al hogar. Esos recaudos van desde la propia ropa, desde el calzado, el lavado de manos, en cuanto a cubrirnos al ingresar. Me refiero yo, por ejemplo, si yo voy a ingresar con un tapabocas, ese tapabocas debe ser correctamente eliminado antes de ingresar a mi hogar. ¿De qué sirve tener el tapabocas todo el tiempo en el trabajo? Sin embargo, ingreso con el tapabocas en mi casa y yo desecho o dejo sobre la mesa o tiro en el piso descuidadamente, o tiro mi ropa que usé en el trabajo con el resto de las ropas de las personas que están guardando distancia dentro del hogar. Entonces, todas esas cosas yo tengo que tener en cuenta como si fuese que estoy viviendo en una permanente amenaza, por más de que suene muy dramático lo que estoy diciendo. Es muy importante, solamente tenemos que limitarnos a ver en los datos. Fíjense lo importante que representa para nosotros. Yo soy infectólogo pediatra. Sí. Para nosotros los infectólogos pediatras, la suspensión de clase representó un impacto altamente positivo
en cuanto a 0 consultas prácticamente. Hay muy pocas consultas pediátricas en cuanto a cuadros respiratorios, ya sea del call center, de las consultas en un consultorio privado, en las urgencias y ni hablar en la internación. Esto se debe a que con el cese de las actividades académicas, el distanciamiento social de los niños se vio, y eso hizo que los niños no estén en este momento, comparando con años anteriores, con cuadros respiratorios. Doctor, si nos vamos al otro extremo, sí, perdón. No, interesante, y quisiera añadir una consulta a lo que estás mencionando, porque se viene seguro días de baja temperatura y algunos se van a estar con los ojos rojos, la nariz se va también tener el mismo color, y pedirte una diferenciación, doctor, por ejemplo, de lo que es una gripe de la que tenemos acá en Paraguay en esta temporada, como es común, del resfriado, pero al mismo tiempo de lo que es el COVID. ¿Cómo podés diferenciar esto visualmente, doctor? Bueno, yo creo que la diferenciación es muy importante para el profesional de la salud que tiene que intervenir en la atención. Pero creo que para el público en general, nosotros tenemos que asumir que absolutamente todos están cursando como si fuese COVID. Porque si empezamos nosotros a tratar de discriminar cuál puede ser un resfrío común, cuál una gripe por influenza o cuál realmente COVID, muchas veces vamos a encontrarnos con sorpresas que pueden ser desagradables. Recuerden ustedes que en la población pediátrica, por ejemplo, casi un 50% puede cursar sin fiebre, y estamos hablando de COVID. Muchos de ellos pueden tener muy pocos síntomas. Incluso casi un 10 a 20% de los niños pueden estar absolutamente sanos y excretar el virus. Por lo tanto, esa diferenciación que yo no discuto, que tiene una real importancia en la atención médica, pero en la población general nosotros tendríamos que asumir como que todos están potencialmente infectados por el nuevo coronavirus. Eso es si nosotros vemos un cuadro respiratorio. Y si nosotros estamos ante una persona aparentemente sana, de igual manera guardar la distancia de 1,5 metros a 2 metros, la buena higiene de manos, y si yo no puedo garantizar esa distancia, el uso de tapabocas. Doctor, yo lo que estoy viendo, de acuerdo a las redes sociales un poquito y también por una experiencia personal, hay mucha desinformación de cuáles son las características de las personas que tienen que someterse al test, al diagnóstico, ¿verdad? Porque la gente confunde, o sea, vos estás haciendo tu cuarentena, lo estás cumpliendo, pero si no tenés ningún síntoma, ¿por qué someterte a la prueba? ¿Eso me puede aclarar, por favor? ¿Quiénes están realmente dentro de la línea de hacerse el test en cuanto al orden principalmente de las pruebas? Muy bien, nosotros como profesionales de la salud estamos siendo guiados por las definiciones que emana la Dirección General de Vigilancia de la Salud. Sí. Esto es muy importante porque de acuerdo a esa información, el Ministerio de Salud elabora estrategias. Esas estrategias son importantes no solamente para la atención, sino que incluso para la compra de insumos y la redirección de algunos hospitales que se convierten en centros respiratorios y otros no. Entonces, hablar de una definición para quién o no se le toma la muestra muchas veces depende del escenario epidemiológico. Eso es lo que tenemos que En el caso que no presente ninguno. Yo, por ejemplo, como te digo, vine de Estados Unidos, hice mi cuarentena correctamente y durante los 15 días no sentí ningún síntoma y volví al trabajo a las 2 semanas de empezar, de cumplir con las normas. Entonces, ¿yo tengo que hacerme o no? Porque ahora ya entra como una duda porque hay tanta desinformación. Entonces, si yo no tengo síntomas, ¿me tengo que hacer o no igual, doctor? Bueno, si es que uno ingresa con esa particularidad, haber llegado del extranjero o haber estado en contacto con un caso confirmado. No estuve en contacto con ningún caso confirmado. Que está bueno dar ejemplos para que la gente un poco se sitúe, ¿verdad? Sí. Absolutamente. Sí. Entonces, pero sí volviste de un viaje. Lo que en este momento se recomienda es guardar la cuarentena. Recordemos que la cuarentena es que una persona que no tiene síntomas es el tiempo que debe permanecer aislado y durante ese tiempo que estar en resguardo
para que durante la aparición de los síntomas no se encuentre a esa persona compartiendo otra vez con grupos sociales. Sí. Entonces, cuarentena es aislar a una persona sana. Aislamiento es aislarle a una persona que ya está con síntomas. Sí. En este momento del escenario epidemiológico, una persona que está en cuarentena se levanta la cuarentena con los resultados negativos de los test. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que muchos transcurren en una forma asintomática, sin embargo, excretan el virus. Y eso también representa un aumento de la probabilidad de contagio. Entonces, si en un principio no se establecía eso en ninguna parte del mundo y a medida que transcurría la epidemia se fueron evidenciando muchas más cosas a razón de cómo se contagia, hoy día se establece que la cuarentena en aquella persona que reúne esas particularidades de sospecha, no estamos viendo antecedentes de viaje o en otro caso antecedentes de contacto, se levanta la cuarentena cuando tiene los test negativos, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros estamos salvando dos situaciones. Una persona que transcurrió sin síntomas la cuarentena puede volver a tener otra vez o levantar el distanciamiento, y además con el test negativo estamos certificando que no está excretando virus aún siendo asintomático. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo. A las órdenes, y quiero aprovechar este espacio que están dando a los profesionales de la salud a recordar algo que es muy importante. Los abuelos se están cuidando porque ellos como nunca estamos restringiendo sus visitas. Sí. Los niños se están cuidando porque ellos como nunca no asisten a las clases. En ambos extremos esto representa muchísimo sacrificio. Sin duda. Imagínense un abuelo que no recibe visita o un niño que no está compartiendo con sus amigos y compañeritos. Entonces nosotros los adultos, los que sí somos responsables de meter el virus en nuestras casas, tenemos que tener en cuenta que ese sacrificio tiene que ser exactamente igual en nosotros. Sin duda. Así que apelo a la responsabilidad, a la conciencia y sobre todo a que cuidándome yo estoy cuidando a mi familia. Muchísimas gracias.